Nací del abuso y fui dada en adopción, pero Dios tenía un plan perfecto para mi vida. Mi primer recuerdo no tiene nombre, es una sensación. Una cuna vacía al borde de una ventana por la que nunca entraba el sol, un olor a jabón barato que intentaba disimular una tristeza más vieja. No recuerdo la voz de una madre que me arrulle con canciones. Recuerdo más bien el silencio que quedaba después de las puertas cerradas y el pulso acelerado de alguien que quería esconder algo que no sabía nombrar. Crecí con fragmentos, como si mi infancia fuera un mosaico al que le faltaban piezas. Algunas se me aparecían en sueños, otras en objetos. Una carta doblada que encontré años después entre hojas amarillas, una foto sin rostro, un chupete que ya no encontraba consuelo. Me dijeron, con palabras que yo entendía poco y que mi corazón interpretaba aún menos, que era una segunda oportunidad. Eso fue la versión amable del relato. Mi madre biológica, en medio de circunstancias que ella describió con lágrimas y palabras entrecortadas, tomó la decisión que creyó mejor para mí. Nadie habló de heroicidades, hubo dolor y a veces vergüenza, y sobre todo una despedida que para mí no fue tal, porque no tuve edad para entenderla. Me empacaron en un conjunto de objetos, una mantita, un nombre que no elegí y la promesa de un hogar que me recibiría pero que no borraría lo que me había precedido. Hay en las historias de abandono dos silencios, el del que se va y el del que se queda. Yo viví ambos. El silencio de su casa era pesado, lleno de sombras que no hablaban. El silencio de la mía, la nueva, era diferente. Tenía la forma de platos lavados, zapatos alineados y una madre adoptiva que aprendió a decir mi nombre con cuidado, como quien aprende una lengua extranjera. Mis padres adoptivos me dieron techo, comida y, más importante, presencia. Aprendí a leer el mundo a través de sus gestos, una mano en mi hombro al entrar a casa, una cena preparada aunque yo no pidiera nada, la paciencia en los bordes de la noche cuando me despertaba sobresaltada. Pero el cariño no borró la pregunta que asentó en mí como raíz que insiste en salir. ¿De quién soy? Esa pregunta se colaba en silencios familiares, en conversaciones interrumpidas cuando alguien me preguntaba por tus padres de verdad, en las miradas curiosas de compañeros de colegio. Ser adoptada me dio un nombre y una casa. También me dejó una identidad a medio terminar. Me sentía simultáneamente cuidada y ferozmente sola. Aprendí a construir una máscara, sonreír cuando me preguntaban por mis padres, fingir que no dolía cuando alguien hablaba de sus orígenes con orgullo. La máscara se convirtió en un instrumento de supervivencia. Con ella nadie veía las grietas. Con ella aprendí a responder con seguridad, mis padres son estas personas que tengo delante, y a esconder la otra historia detrás de una carcasa de normalidad. Hubo momentos de ternura auténtica en aquella casa. Una abuela que me enseñó a hacer pan y que me abrazaba aún cuando yo me quedaba callada. Un padre adoptivo que me llevaba al río y me enseñaba a lanzar piedras para que el agua se llevara los resentimientos invisibles. Pero también hubo episodios de confusión. Recuerdo una fiesta infantil en la que un compañero, con la brutalidad propia de la infancia, preguntó en voz alta si yo tenía mamá de verdad. Me reí. Sonreí con la máscara tan pegada a la piel que me dolió. Aquella noche, al volver a casa, miré mi reflejo en el cristal de la ventana y vi a una niña con la piel demasiado delgada para contener preguntas tan grandes. Me pregunté si el amor que recibía podía competir con el vacío que llevaba adentro. La escuela fue un terreno donde el pasado se manifestaba de formas sutiles, a veces en curiosidades, otras en etiquetas. La adoptada se convertía en un apodo que, a la larga, pesaba más que cualquiera de las mochilas. Con los años, traduje esa etiqueta en una certeza. Yo era alguien cuyas raíces estaban mal puestas, alguien que debía demostrar constantemente que merecía el lugar que ocupaba. Así, construí una versión de mí reforzada, trabajada para encajar. Estudié, me esforcé, busqué aprobaciones en notas y premios. El rendimiento fue un antídoto temporal contra la incertidumbre. Fue en la adolescencia cuando las preguntas comenzaron a convertirse en gritos. El cuerpo se me hizo extraño porque traía recuerdos que yo no había pedido. Reacciones físicas a sonidos, a olores, a ciertas miradas.
una mezcla de rabia y vergüenza que no entendía. Formé amistades que a veces me sustrajeron y a veces me ofrecieron espejos sanos. Me enamoré por primera vez con la ingenuidad y la urgencia de quien quiere probar que puede ser amada sin condiciones. Pero el amor romántico amplificó dudas. ¿Me querría alguien si supiera de dónde vengo? ¿Me abandonarían si descubrieran mis rincones más oscuros? Entregué partes mías que luego me costó recuperar. Las relaciones que buscaban curar el vacío terminaron por mostrarme que el dolor no se arregla con alguien a mi lado, sino con la ayuda adecuada en el lugar adecuado. A los 16 tuve mi primer colapso real. Fue una noche en la que la máscara se rompió no por un solo golpe, sino por la suma constante de pequeñas grietas. Me desperté ahogada por un recuerdo imposible de nombrar y mi cuerpo traicionero comenzó a temblar. Llamé a mi madre adoptiva. Ella llegó y estuvo en la puerta con agua y una toalla sin saber cómo meter palabras en el hueco que me atravesaba. Aquella madrugada me enfrenté a la fragilidad con que se construyen nuestras certezas. Fue la primera vez que pensé con claridad que la vida que me habían dado y la vida que había heredado no hablaban el mismo idioma. No entendí todavía que aquel momento sería un aviso. No supe, en ese instante, que había un camino que empezaba a dibujarse. Durante años, la fe estuvo ahí como una tenue luz de faro que a veces guiaba y otras veces quedaba opacada por la tormenta. Cuando era niña, la iglesia era un lugar de villancicos y meriendas, de manos que me empujaban a hacer un papel para la función escolar. Mi relación con la fe era práctica y superficial. Venía por los panecillos y me quedaba por el calor humano. Sin embargo, había conceptos que se instalaban en mi imaginación sin que yo los comprendiera del todo. Familia, gracia, pertenencia. Eran palabras que sonaban bien, pero que no tocaban el hueso del asunto, mi identidad. Con el tiempo, la distancia entre lo que era externamente y lo que me removía por dentro se hizo insoportable. Comencé a buscar respuestas fuera de casa, consejería escolar, un grupo de jóvenes a las afueras de la ciudad, conversaciones robadas a profesores comprensivos. Fue en uno de esos encuentros, con una profesora que no buscaba ser mi salvadora, sino mi escucha, que me hablaron por primera vez de terapia. Pronunciar esa palabra fue abrir una puerta nueva, un lugar donde las piezas podían ser examinadas sin juicio, donde la máscara no era la entrada obligatoria. La terapia, cuando por fin llegó, no fue una varita mágica, fue trabajo duro, a veces lento y doloroso. Hablábamos de narrativa, de cómo me contaba a mí misma la historia de mi vida, de cómo el lenguaje con el que nombramos las cosas puede aprisionarlas. Aprendí herramientas, respiración para el pánico, diagrama de pensamientos para desmontar culpas, ejercicios para poner límites. Con cada sesión algo se movía, no todo. No sería honesta si dijera que en pocas semanas todo cambió, pero aparecieron pequeñas victorias, una noche que ya no temblé, un recuerdo que pude sostener sin desbordarme. Empecé a aceptar que la ayuda profesional era una ruta tan legítima como la fe y que no debía elegir entre ambas. Podía tener un terapeuta y, si quería, una comunidad espiritual que me sostuviera. Mientras tanto, en casa, la dinámica familiar seguía su curso. Mis padres adoptivos, aunque amorosos, tenían sus límites. No siempre sabían acompañar el dolor que no comprendían. Hubo momentos de fricción, una conversación que se volvía un reproche, una pregunta mal formulada que reavivaba la inseguridad. Aún así, no puedo dejar de decir la verdad. Sin ellos, no estaría contando esta historia. Me dieron oportunidades que mi madre biológica, en su dolor y sus límites, creyó no poder ofrecer. Eso es una tensión que viví durante años, la gratitud y la lealtad hacia quienes me criaron, mezclada con el impulso de buscar mis raíces. En paralelo a la terapia, empecé a construir rituales personales que ayudaban a anclarme. Pequeñas prácticas, casi humildes, que con el tiempo tuvieron un efecto estabilizador. Escribir una carta a la niña que fui, aunque no la enviara. Plantar semillas en macetas y observar cómo algo minúsculo se convertía en vida cuando se le ofrecía constancia. Aprender a poner límites y decir no sin sentir que me traicionaba. También busqué palabras que nombraran mi realidad sin avergonzarla. Descubrí metáforas que me ayudaron a entenderme.
Kintsugi, por ejemplo, la técnica japonesa que repara cerámica rota con oro. Me gustó la idea de que las grietas no debían ser ocultadas, sino celebradas, que la reparación puede ser visible y hermosa. No era una promesa de perfección, era una invitación a ver el valor en las cicatrices. Hubo momentos en que la iglesia apareció de nuevo, pero esta vez con otra cara. Un grupo pequeño que se reunía para leer, para compartir, para sostenerse. No vine por doctrinas expresadas como certezas inamovibles. Vine por personas que, en su vulnerabilidad, me mostraban que la fe también puede ser un lugar de recuperación. Uno de los líderes del grupo, con la serenidad de alguien que había atravesado sus propias heridas, dijo algo que se me quedó grabado. Somos hijos e hijas no por mérito propio, sino por adopción. Eso quiere decir que la pertenencia no depende de nuestra historia, sino de una gracia que nos acoge. Esa frase me planteó un desafío. ¿Podía aceptar entonces una identidad que no estuviera atada solamente a mis orígenes biológicos ni a mis fracasos, sino a algo más grande? Sentí por primera vez que la adopción tenía dos caras, la administrativa, la de papeles y trámites, y la espiritual, que hablaba de pertenencia. Empezaba a entender que una no anulaba la otra. Podía ser hija de mis padres adoptivos y a la vez reclamar un lugar distinto al que la herida me quería asignar. Pero aceptar eso requería atravesar pasos de dolor. Requería mirar al pasado sin buscar venganza, ni tampoco olvidar. Requería perdonar, sí, pero no como sinónimo de justificar. Perdonar como acto de liberación propia. Las relaciones en mi vida siguieron confrontándome con mis límites. Hubo una relación que pretendía curar el vacío y que terminó dejándome con la convicción de que no podía depender de alguien más para reparar lo que estaba roto. Hubo amores que duraron y me mostraron ternura auténtica, pero también hubo encuentros que reabrían heridas como si no hubieran cicatrizado. Cada vez que un vínculo fallaba, aprendía un poco más sobre los límites y la importancia de la responsabilidad afectiva. Aprendí a no usar a las personas como parches. Aprendí a decir no para protegerme. Aprendí que el autocuidado no es egoísmo, sino necesidad. En la universidad, mi historia empezó a encontrar eco en otras voces. Conocí a jóvenes que habían vivido rupturas similares, a personas que habían sido adoptadas, a otras que venían de hogares rotos. Compartir fue una medicina silenciosa. Me di cuenta de que mi experiencia no era única en su dolor, pero sí lo era en cómo la transformaría. Empecé a involucrarme en proyectos pequeños, una tarde de apoyo escolar, charlas en grupos juveniles sobre resiliencia, acompañamiento informal a quienes llegaban con historias parecidas a la mía. No busqué ser líder, surgió. Dar palabra a mi experiencia, sin necesidad de convertirla en un espectáculo, fue un paso de empoderamiento. Y sin embargo, a pesar de avances internos y rutinas que me ayudaban a sostenerme, el pasado volvía a aparecer en formas inesperadas. Una llamada de teléfono con noticias de la ciudad donde nací, una foto que alguien subió a las redes mostrando a una madre que no reconocía, la sensación ocasional de haber sido un objeto de decisión y no una persona con voz propia. Esas circunstancias me devolvían con fuerza a los días en que la cuna estaba fría y la puerta de la casa se cerraba. A veces me encontrabas en la ventana de noche, mirando la calle, sintiendo que había historias inconclusas. Me repetía que no buscaba culpables públicos ni deseos de venganza. Lo que deseaba era entender, integrar, vivir una vida que no estuviera gobernada por el pasado. Fue en un día gris de otoño cuando todo pareció encaminarse hacia un punto de inflexión. Había estado meses conviviendo con pequeñas mejoras y retrocesos como quien sube una montaña en la niebla. Ese día recibí una carta. No era una carta de mi madre biológica ni un documento legal, sino una notificación de una beca para hacer un curso que había pedido para formarme como acompañante comunitaria. Las palabras eran sencillas, técnicas incluso, pero para mí significaron una pequeña luz.
Era una puerta que se abría para aprender a ayudar a otros desde la experiencia y no desde un lugar de teorías abstractas. Me enfrenté a una decisión que en su aparente insignificancia tenía el potencial de cambiar mi trayectoria. Aceptar la beca requería viajar, dejar la seguridad relativa de donde estaba, entrar en espacios nuevos donde mi narración personal sería puesta en juego. Sentí miedo. También sentí un impulso profundo que venía de algo más que mis deseos, una sensación de que aquel miedo debía ser cruzado. ¿Por qué? Porque en algún lugar íntimo comprendí que mi historia no era un peso para enterrar, sino una semilla para vivir. Al preparar la maleta, encontré entre mis cosas una carta doblada que había guardado años atrás y que hasta entonces había evitado abrir. Era la carta que me había dado mi madre biológica la última vez que la vi, en una visita supervisada, escrita en un papel con letra temblorosa. No había palabras de vindicación ni reproches, había una confesión de temor y al final un «te deseo lo mejor» con tinta corrida por un llanto que yo misma puedo imaginar. La leí con manos que no sabían si temblar o sostener firme. Y entonces algo cambió. No fue un milagro cinematográfico, fue una decisión pequeña y concreta, un gesto humano y sencillo. Decidí que no voy a alimentar la historia con el peso que me oprime. Decidí no vivir perpetuando la víctima ni el verdugo. Decidí, con la imperfección que me define, empezar a usar mi dolor para acompañar. Antes de seguir avanzando, quiero decir una cosa con franqueza. Si escuchas esto y reconoces en mi relato fragmentos de tu propia vida, por favor, quédate conmigo. Si esta historia te está tocando, suscríbete ahora y en la descripción encontrarás una guía gratuita con 5 pasos concretos para empezar a dar los primeros pasos hacia la sanidad, ejercicios prácticos, recursos de ayuda profesional y contactos de redes de apoyo. No estás solo, hay manos e instituciones que pueden sostenerte y la comunidad puede ser un lugar seguro para empezar. Suscríbete y si te es posible, comparte este vídeo con alguien que pueda necesitarlo. Tras enviar la aceptación de la beca, comenzaron los cambios visibles. Me mudé temporalmente a una residencia de estudiantes, donde las noches eran ruidosas y a la vez llenas de posibilidad. Compartí habitación con una chica que venía de otro país, con su propio equipaje emocional. Aprender a convivir con distancia y diferencia me obligó a mirar mi vida desde afuera. Empecé las clases, no eran solo teoría, sino testimonios, ejercicios prácticos, conversaciones que me confrontaban. Allí, en una sala de formación que olía a café y a hojas impresas, escuché por primera vez hablar de sanidad restaurativa, no como palabra grandilocuente, sino como proceso concreto, verdad, reparación, responsabilidad y acompañamiento. Sentí que las piezas poco a poco podían encontrar lugar. En la ciudad nueva conocí a otras personas que, como yo, habían sido dadas en adopción o venían de hogares rotos. Compartimos tardes, historias y silencios. Uno de los encuentros más decisivos fue con una mujer mayor, voluntaria en un centro de acogida, que me contó sin dramatismos cómo había encontrado sentido en acompañar a jóvenes con trayectorias vulnerables. Ella no ofrecía soluciones mágicas, ofrecía constancia. Me enseñó que la presencia sostenida tiene un poder que a menudo subestimamos: aparecer, nombrar el dolor sin taparlo y acompañar el proceso para que la persona pueda encontrar su propio ritmo. Pasaron los meses y comenzaron a aparecer frutos pequeños. Di un primer taller en un centro comunitario donde compartí mi relato con honestidad y sin edulcorarlo. No busqué conmover por el espectáculo, busqué ser útil. Al terminar, una mujer se me acercó con los ojos húmedos y me dijo: «Nunca había escuchado algo que me hiciera sentir que puedo seguir». Esa frase fue una medicina inesperada. Comprendí que el dolor transformado en palabra y en servicio puede ayudar a otros a dar un paso. No se trataba de convertirme en la voz de todos, sino de ofrecer mi experiencia como herramienta, sin prescripciones. Sin embargo, incluso con avances y visiones nuevas, la sombra de la historia de origen seguía presente. Hay días en que la pregunta «¿quién soy?» vuelve con fuerza, en que las certezas se dislocan y las manos tiemblan otra vez. Aprendí a recibir esos episodios con paciencia, a no juzgarme por recaer. La sanidad no es una línea recta, es una espiral, donde se vuelve, pero siempre con menor intensidad y mayor sabiduría.
Fue en una de esas noches de regreso a casa tras un taller cuando algo inesperado ocurrió. Volví en autobús, cansada, y vi cómo una mujer mayor, sentada frente a mí, me observaba con una mezcla de curiosidad y ternura. Al poco, me sonrió y me dijo algo sencillo: «Tu mirada tiene historias, hija». No pregunté por qué usó ese término, me limité a agradecer con la boca seca. Aquel gesto me llegó hondo, me recordó que mi historia tenía resonancias en la mirada de otros, y que esa resonancia podía ser puente y no abismo. En los meses siguientes empecé a estructurar mi vida en torno a 3 ejes que, para mí, resultaban vitales: la formación profesional para acompañar, la constancia en terapia y la vida en comunidad. No tenía respuestas mágicas, pero sí hábitos que me sostenían. En la terapia trabajábamos las narrativas, en las clases las herramientas, en la comunidad la práctica humana del amor imperfecto. Aún así, había algo que no terminaba de resolverse: el lugar de mi madre biológica en mi historia. No buscaba revancha ni reescritura idílica, deseaba comprender, integrar, quizá algún día tener una conversación que no fuera carga ni tabú. Pensaba en ella a veces con compasión, otras con enojo contenido. No tenía ni pretendo tener la última palabra sobre su decisión. Lo que sí quería era que su acto, por doloroso que hubiera sido, no me robara la capacidad de ser agente de mi propia vida. Y fue precisamente en esa tensión que sucedió algo que no esperaba. Una llamada anónima que hablaba de un testimonio, de una presentación en una iglesia local donde alguien quería que contara mi experiencia. Sentí vértigo. La idea de exponerme en un altar público me provocaba miedo y resistencia. ¿Por qué narrar en voz alta aquello que todavía me dolía? ¿Qué ganaba? Al final acepté con condiciones. No contaría detalles íntimos que pudieran revictimizar, sino la enseñanza, el trayecto, los pasos concretos de la sanidad. Acepté porque en el fondo algo en mí quería transformar el dolor en servicio. Llegó el día. Subí a un pequeño escenario, las luces eran suaves y el público respetuoso. Conté mi historia con la honestidad que me permitía la situación. Desde la cuna fría hasta las manos que me cuidaron, de la máscara que construí hasta las terapias y los pequeños rituales que me ayudaron. No fue fácil, hubo momentos en que la voz se quebró, pero no busqué esconder el temblor, lo incorporé. Al terminar, varias personas me abrazaron. Una joven, con los ojos hinchados, me dijo que había estado a punto de abandonar la idea de buscar ayuda, y que después de escucharme iría a pedir una cita. No hay nada más sobrio que el impacto silencioso de una vida que decide buscar ayuda porque alguien más se atrevió a contar la suya. Todavía quedaban muchas preguntas sin responder. La más grande quizá era esta: ¿cómo conciliar que nací del abuso y que, aún así, puedo ser parte de un plan? ¿Cómo afirmar que Dios puede tejer un propósito en medio del dolor sin caer en frases hechas? Empecé a entender esa tensión no como contradicción, sino como misterio. Mientras la respuesta completa no llegaba, empecé a confiar en la posibilidad de que la providencia no elimina el sufrimiento, sino que lo transforma cuando permitimos que entre en diálogo con la gracia. La historia avanzaba, pero no estaba terminada. Había puertas entreabiertas y otras por cruzar. Sabía que el camino que había empezado a andar implicaría confrontaciones más profundas, reconciliaciones que aún no estaban listas y decisiones que pondrían a prueba lo que había reconstruido. Había también una semilla de esperanza que me empujaba a seguir, la convicción de que mi experiencia, lejos de ser un estigma, podía convertirse en un servicio para otros. En el momento en que acepté esa idea, una mezcla de temor y gratitud me atravesó. No sabía aún cómo sería el proceso completo. Sabía, sin embargo, que había comenzado a recorrer un sendero que no me conduciría de vuelta al mismo lugar. Sentí, por primera vez, que la frase del principio, que Dios tenía un plan perfecto para mi vida, no era una consigna vacía, sino una invitación a colaborar con una historia que no podía ser reducida a su comienzo doloroso. Y con esa sensación emprendí el siguiente paso, ajeno a que aquello que parecía un pequeño paso sería en poco tiempo el umbral a un cambio mayor.
Sentí que aquel umbral no era solo mío, era la abertura de una historia que había esperado tiempo para ser contada con otros acentos. No imaginaba entonces que, al cruzarlo, me pondría al frente de tareas humildes y rutinarias que, con paciencia, transformarían mi palabra en acción. El primer paso fue sencillo en intención y difícil en práctica: ofrecer un espacio donde quien llegara no fuera etiquetado, sino escuchado. Monté, con ayuda de algunas compañeras del curso y de la mujer voluntaria del centro de acogida, un grupo de acompañamiento semanal. No le pusimos nombres grandilocuentes, lo llamamos lugar, porque eso es lo que queríamos ser: un sitio donde reposar la historia sin que alguien la explotara ni la ocultara. El primer día solo vinieron 3 personas: una joven que apenas podía hablar sin llorar, un hombre que había tenido hijos a los 15 y que ahora buscaba reconstruir su relación con ellos, y una mujer mayor que quería entender cómo acompañar a su nieta, adoptada desde pequeña. Hicimos café, pusimos sillas en círculo, compartimos reglas sencillas: respeto, confidencialidad, no reparación inmediata, permiso para el silencio. En las primeras sesiones me sorprendió lo que ocurrió. Mi relato no seducía por el dramatismo, sino por la honestidad de admitir que no todo estaba resuelto. Compartir mis herramientas, la carta a la niña que fui, los ejercicios de respiración, la imagen del kintsugi emocional, no limpió el dolor de nadie, pero ofreció un mapa. A veces bastaba una frase, un gesto, para que alguien dejara de sentir que era el único con ese mapa roto. Aprendí a escuchar sin intentar arreglar. Aprendí a sostener sin asumir la cruz del otro. Poco a poco el lugar fue creciendo en confianza más que en números. La gente recomendaba en voz baja, alguien dejaba una nota en la iglesia, otra persona traía un amigo. Nuestra tarea no era sustituir la terapia profesional, lo dijimos muchas veces. Lo que ofrecíamos era puente, acompañamiento, derivación, presencia. Trabajamos en red con psicólogas y trabajadores sociales que accedieron a colaborar, y eso dio solidez a nuestro proyecto. Recibir ese apoyo fue un alivio. Comprobé que los procesos de sanidad tienen distintos ámbitos y que la fe y la ciencia pueden conversar sin anularse mutuamente. Un día recibimos la llamada de una pequeña parroquia de barrio que quería organizar una jornada sobre adopción y sanidad. Me pidieron que contara mi testimonio y que explicara cómo la comunidad podía sostener mejor a las personas en situaciones similares. Acepté con la condición de no dramatizar ni sensacionalizar. Mi intención era práctica: compartir pasos concretos para que una iglesia fuese un lugar seguro. Hablé de escucha, de no preguntar por detalles traumáticos, de asegurar recursos, de incorporar formación básica para voluntariado. Cuando terminé, una mujer se me acercó con la voz temblorosa y me dijo que su hija adolescente había dejado de ir a la iglesia por miedo a ser juzgada. Le ofrecí un contacto y semanas después su hija empezó a venir al lugar. Fue un recordatorio de que el trabajo también implica humildes gestos de acompañamiento, no discursos heroicos. Conforme avanzaba la labor, me topé con otra realidad inevitable: la logística. Coordinar reuniones, buscar espacios, conseguir material, gestionar permisos, todo eso corría el riesgo de desbordarse y de convertir un ministerio naciente en un empleo agotador. Aprendí a poner límites, fijé horarios, pedí ayuda y sobre todo rechacé la idea de hacerlo sola. Si algo me había enseñado mi historia, era que la comunidad mantiene y que la soledad revienta al servidor más dedicado. Formé un equipo pequeño, diverso: una terapeuta que supervisaba sesiones, un voluntario con formación administrativa, alguien que llevaba el contacto con la parroquia. No fue perfecto, pero sí sostenible. En el plano personal, mis relaciones siguieron siendo terreno de aprendizaje. Hubo amores que me sostenían y otros que me exigían más de lo que yo podía dar. Aprendí a decir no y a salir de vínculos que pretendían curar con presencia temporal. También aprendí a abrir espacios de intimidad seguros. Una relación estable llegó con el tiempo, una persona con historias propias de fragilidad que entendía que el amor no es remedio, sino compañía. Juntos creamos rituales cotidianos que reforzaban mi sensación de pertenencia.
Desayunos sin prisas, paseos dominicales por un parque donde podíamos hablar de libros y no solo de heridas. Esa seguridad afectiva no borró los rastros del pasado, pero los hizo menos definitorios. Con el crecimiento del proyecto surgió la oportunidad de formalizarlo. Decidimos crear una pequeña asociación sin ánimo de lucro para acompañar a personas que habían sido adoptadas o que venían de situaciones familiares complejas. El nombre lo eligió la propia comunidad, Raíces y Rutas. La palabra raíces hablaba de origen y pertenencia, rutas de trayecto y opción. Montar la asociación fue una escuela práctica, aprender a escribir estatutos, a presentar solicitudes para espacios, a cuidar la transparencia. No era una carrera de fama ni de premios, era un esfuerzo ordenado para sostener un servicio que había nacido del testimonio. El primer aniversario de Raíces y Rutas lo celebramos con una jornada sencilla, talleres, mesas de diálogo, música de pequeños grupos. Invité a la mujer voluntaria que me había inspirado y a la profesora que me había hablado de terapia años atrás. Hubo una mesa con testimonios y al final una ocasión para que los asistentes dejaran cartas anónimas. Una de ellas me marcó. Decía, con letra temblorosa, que gracias a mis palabras, una joven había pedido cita por primera vez con una psicóloga y que ese gesto había transformado su semestre. Leer esa carta en voz alta, con las manos que aún recordaban la primera carta doblada, fue un momento de reconocimiento. Aquello que había nacido de una herida estaba dando fruto real. No pretendí presentarlo como un triunfo definitivo, había retrocesos y tensiones. Una vez, una persona que coordinaba un grupo sufrió una recaída y lo dejó todo en caos. Otra vez, una donación pequeña que esperábamos para un taller no llegó y tuvimos que improvisar. Aprendí a aceptar la fragilidad de los procesos institucionales, tan humanos como los personales. Celebrábamos las victorias modestas y aprendíamos de los fracasos menores. Mientras el trabajo crecía, la pregunta por mi madre biológica volvió a presentarse con otros tonos. No era una cuestión de sentencia, sino de gestión de límites y ternura. Sentí el deseo de entender, no de juzgar. Un día, a través de canales administrativos permitidos, recibí una carta. No era una llamada dramática ni una revelación filmada. Era una misiva corta, respetuosa y anónima en detalles que la salvaban de ser registralmente comprometida. En ella, una mujer que se reconocía como la madre biológica expresaba remordimiento y una solicitud tímida, saber si yo estaba bien. La carta llegó a través de mediación legal que protegía la identidad de ambas partes. Fue un momento de temblor. Llevé la carta a terapia y la leí en voz alta en una sesión. La decisión de responder o no la tomé desde un lugar de soberanía, no de revancha. Escribí una respuesta que no buscaba absolución ni exposición. Agradecí por el gesto, señalé que no había heridas que necesitaba reabrir para sanar y pedí que cualquier futuro intercambio fuese mediado por profesionales. Fue la primera vez que puse una frontera clara con la ternura. No hubo encuentros dramáticos, hubo una comunicación medida que permitió cerrar un capítulo sin anular la dignidad de nadie. En ese proceso reafirmé algo esencial. Puedo reconocer el dolor que me precedió y, al mismo tiempo, ser agente de mis pasos. La práctica de nombrar las cosas con honestidad llegó también al lenguaje que empleé en mis charlas. Empecé a hablar públicamente de adopción espiritual, la noción bíblica de que somos hijos e hijas por adopción como metáfora de pertenencia incondicional. Lo hacía con cautela, evitando doctrinas rápidas o soluciones teológicas que borraran el sufrimiento real. Explicaba que en la vida cristiana encontré una afirmación distinta de identidad. No somos definidos solo por lo que nos ocurrió, sino por la promesa de pertenecer. Ese mensaje encontró eco en quienes sentían que la pertenencia humana, a veces frágil, podía completarse con la experiencia de ser acogidos por una comunidad. Hubo un momento de clímax que tal vez no fue espectacular, pero sí decisivo en mi interior. Me invitaron a dar un testimonio en una conferencia de acompañamiento psicosocial donde habría profesionales y líderes comunitarios. Sabía que estaría frente a personas que podían aplicar luego herramientas en sus contextos. Sentí el viejo vértigo de exponerse, pero también la calidez de responsabilizar la palabra. Conté parte de mi historia, poniendo en valor los pasos prácticos, derivaciones profesionales, protocolos seguros, prácticas de escucha.
pero también compartí aquello que consideraba central, la experiencia de sentir que, en medio del dolor, había sido llamada a acompañar. No vino como consigna mística, sino como la maduración de una vida que decidió no desperdiciar su dolor. Después de la charla, un hombre mayor se me acercó. No era líder religioso ni autoridad formal, era un voluntario de un centro de acogida que había trabajado con menores. Me dijo que mi exposición le había dado herramientas prácticas y con lágrimas me agradeció porque después de muchos años de servicio creía que todavía podía aprender nuevas maneras de acompañar con respeto. Me abrazó y en ese abrazo reconocí la comunión que había surgido, un entramado de personas imperfectas que juntas hacían posible la sanidad. Conforme Raíces y Rutas ganaba visibilidad, llegaron también encargos para formar a profesionales y voluntarios en otras localidades. No buscaba expandirme hasta agotar mis energías, seleccionaba los espacios que podían abrir redes y no solo auspicios. Cada viaje implicaba dejar la cama y la cocina por unas horas, contar la historia y, sobre todo, escuchar otras historias. En provincias pequeñas conocí a madres que habían dado en adopción por razones diversas, a jóvenes que estaban en procesos de búsqueda de identidad y a trabajadores sociales que pedían guías prácticas. Era un aprendizaje mutuo. Yo ofrecía herramientas desde mi experiencia y el acompañamiento profesional, ellos aportaban estructuras y marcos de protección. Una parte importante de mi proceso fue aprender a celebrar las pequeñas ceremonias de reparación. No me refiero a grandes actos simbólicos, sino a rituales sencillos. Una mañana en la que reuní las cartas antiguas y las puse en una caja junto a mi mantita. Una tarde en la que planté en el jardín una pequeña jacaranda, pensando en las raíces que ahora cuidaba. Una noche en la que invité a mis padres adoptivos a una cena sencilla para darles las gracias en público por su perseverancia. Esos gestos no borraron lo sucedido, pero sí suturaron espacios que necesitaban atención. La reparación, comprendí, es un entramado de acciones cotidianas más que una única escena redentora. Con el paso de los años, mi voz se volvió menos temblorosa cuando hablaba y al mismo tiempo más humilde. No porque el dolor desapareciera, sino porque aprendí a sostenerlo sin que definiera mi presente. Enseñé a otros lo que había sido clave para mí, tener un terapeuta de confianza, surtir vida en una comunidad que practique la escucha, aprender a poner límites, convertir el servicio en un espacio de aprendizaje recíproco. Mantuvimos siempre la premisa de no ofrecer promesas milagrosas. Recordábamos, la fe acompaña, la terapia transforma herramientas y la comunidad sostiene. Nada de eso niega la complejidad del sufrimiento, pero sí abre vías. Uno de los frutos que más me conmovió fue la aparición de una red de jóvenes que a su vez empezaron a dar talleres y a acompañar a pares. Una de esas jóvenes, que había llegado al lugar con una mochila de resentimientos, se formó como voluntaria y tiempo después coordinó un grupo para madres que habían perdido la custodia temporal. La ver tomar la palabra con autoridad y compasión me devolvió la certeza de que el dolor, cuando se acompaña bien, multiplica generosidad. No éramos protagonistas de una narrativa de superación individual, éramos una comunidad que aprendía a sostenerse. Aún así, viví episodios que me recordaron la fragilidad. Un año hubo recortes en las subvenciones locales y el taller de verano que habíamos planificado peligró. Tuvimos que adaptar los contenidos, movernos a un espacio más pequeño y recurrir a voluntariado adicional. Aprendí que la resiliencia institucional también implica creatividad y en ocasiones humildad para pedir ayuda. La comunidad respondió, hubo aportaciones pequeñas, gente que ofreció un aula y profesionales que dieron su tiempo sin cobro. Fueron gestos que renovaban la confianza en el tejido solidario. En lo personal, el paso del tiempo me dio claridad en el uso de la palabra hija. La llamaba en distintas voces, hija de mis padres adoptivos, hija de una madre biológica que actuó desde sus límites, hija de una iglesia que me acogió y, finalmente, hija de Dios. La espiritualidad que me sostuvo no me ofreció una respuesta simplista, sino una refracción. Si la adopción legal me había dado un lugar en una casa, la adopción espiritual me ofreció un nombre nuevo para mi identidad, aquella que no depende de mérito ni de culpa, sino de gracia. Aceptar eso no anuló el trabajo terapéutico ni las decisiones prácticas, lo enmarcó en una lógica de pertenencia más amplia.
Con el tiempo, empecé a articular talleres que integraban prácticas psicológicas y espirituales de manera responsable. En ellos, proponía herramientas como la respiración consciente, la narrativa reparadora, ejercicios de límites y, en espacios claros, ofrecía momentos de oración colectiva opcional. Nunca exigí fe, siempre propuse respeto. Fue hermoso ver a personas de distintas convicciones encontrar sentido en prácticas que les ayudaban a estabilizarse. En esos encuentros surgía la convicción de que la sanidad es un tejido plural donde distintos hilos pueden entrelazarse sin violar la libertad de nadie. Llegó un día que, sin anunciarlo, me encontré frente a una sala llena de gente que había participado de nuestros talleres a lo largo de los años. Era una especie de encuentro aniversario. Había quienes habían pasado por crisis nuevas y muchos que permanecían en el acompañamiento. Me senté en la última fila, no en el estrado, y escuché. Hubo testimonios de padres adoptivos que aprendieron a preguntar con cuidado. Hubo agradecimientos de jóvenes que pudieron pedir ayuda por primera vez. Hubo un hombre que contó que, gracias a los talleres, había empezado a reparar la relación con su hija. Al terminar, la coordinadora del proyecto invitó a todos a escribir una frase que resuma lo que llevaban puesto. Entre tantos papeles, encontré uno que decía, de cuna fría a manos que arguyen calidez. Sonreí. No porque la frase cerrara todos los capítulos, sino porque señalaba el tránsito real que muchos habían experimentado. En la intimidad de mis noches, sin embargo, seguían llegando recuerdos. Había noches en las que la infancia se presentaba con su antiguo color y me preguntaba si algún día dejaría de despertarme con la respiración alterada. Aprendí a acoger esos momentos con compasión, a no avergonzarme por recaer, a retomar herramientas con paciencia. Esa práctica me enseñó algo decisivo. Sanar es volver a aprender a estar en el cuerpo y en la memoria sin intentar controlarlo todo. Es permitir que el pasado tenga lugar sin convertirse en cárcel. Mis padres adoptivos envejecieron. Tuvimos conversaciones más sinceras sobre sus límites y su deseo de cuidar sin invadir. Nos cuidamos en la rutina de los días, llamadas, visitas, cenas. Hubo momentos de tensión al tratar temas de límites y de autonomía, pero la honestidad nos salvó de resentimientos que podrían haber enrarecido lo que habíamos construido. Una tarde, mi madre adoptiva me dijo, con la voz entrecortada, «Si pudiese retroceder, volvería a elegirte». Esas palabras, dichas con la simpleza que solo la edad permite, hicieron que mis ojos se humedecieran. No era la invalidación de la historia, sino la afirmación de un lazo forjado con la perseverancia. Con el tiempo, la presencia de la fe en mi vida se volvió menos ritual y más ética cotidiana. No siempre iba a la iglesia, sí vivía el mandato de cuidarnos mutuamente. Oraba a menudo, en silencio y con palabras sencillas. Pedía no por éxitos ni grandes señales, sino por la valentía de tomar pasos pequeños y por la sabiduría para sostener a quienes llegaban rotos. Esa oración no pretendía controlar el mundo, buscaba alinear mi corazón con un propósito de servicio. En una de las últimas ocasiones públicas en las que conté mi testimonio, dije algo que quiero compartir con quien escucha. Nacer del abuso no es una etiqueta definitiva. Ser dada en adopción no es una condena ni una solución automática. Son hechos que forman parte de una biografía compleja que merece ser honrada. Y en medio de eso, Dios pudo obrar no como garantía de ausencia de dolor, sino como horizonte que permite transformar. Lo dije con humildad y con responsabilidad, no porque tuviera una teología perfecta, sino porque hablo desde una vida que ha aprendido a reconstruirse paso a paso. Hoy, cuando miro atrás, veo una constelación de rostros. La mujer que me enseñó a amasar, la profesora que habló de terapia, la voluntaria que me enseñó constancia, la terapeuta que me acompañó, la joven que ahora acompaña a otras jóvenes. Veo también cartas guardadas, una jacaranda que apenas ha crecido en el jardín y un pequeño local donde algunas tardes seguimos reuniéndonos. Veo una palabra que me acompaña y que quisiera dejar como regalo. Pertenencia. Pertenencia no como destino automático, sino como proyecto compartido.
Si hoy escuchas estas palabras y reconoces algo de tu historia, quiero decirte con cariño, no minimices tu dolor ni te avergüences por necesitar ayuda. Busca apoyo profesional, procura comunidades que ejerzan escucha, acepta límites y practica la compasión hacia ti mismo o ti misma. No estás obligado a resolver todo solo. Hay pasos realistas: pedir una cita con un profesional, buscar un grupo local de acompañamiento, hablar con alguien de confianza, poner límites en relaciones que dañan. Cada paso no borra la historia, pero sí te devuelve agencia. Antes de cerrar, quiero orar brevemente. Padre, gracias por las manos que se han quedado, por las personas que aprendieron a sostener sin juzgar. Te pedimos por quienes todavía llevan la cuna vacía en el corazón, que encuentren compañía sabia, ayuda profesional y comunidades que les reciban. Danos valentía para acompañar sin prisa y sin espectáculo. Enséñanos a poner límites con amor y a ofrecer recursos donde haga falta. No prometas que el dolor desaparecerá de inmediato. Prometemos caminar en esperanza y trabajar con verdad. Amén. Si esta historia ha tocado algo en ti, te invito, con respeto y humildad, a dejar un comentario compartiendo una palabra de aliento o pidiendo oración. En la descripción tienes recursos prácticos, una guía con 5 pasos para empezar a buscar apoyo, contactos de redes de ayuda y referencias para profesionales. Si no sabes por dónde empezar, escríbenos. No prometemos soluciones mágicas, pero sí una respuesta humana y la posibilidad de orientarte hacia ayuda profesional. Comparte este vídeo con quien creas que pueda necesitar una mano. Gracias por estar hasta aquí. Gracias por creer que una vida nacida en dolor puede, con tiempo y acompañamiento, ser tejida hacia un propósito que honra tanto la memoria como la esperanza.